Tú sabes que me dan temor a esta edad. ¿Cómo cuáles? Bueno, la conocí en una actividad que hicieron de un plan médico que me invitaron. Okay. Ya yo sé cuál es. De los caminantes. Un plan médico que me invitaron y ahí la conocí. Okay. Uno de los factores que ¿verdad? La edad es uno de los factores. Ajá. ¿Quién dijo? Pero usted no ha leído la Biblia, Blan, Sara. Pero la edad, ella tiene ¿Cuánto? 98 picando para 100. Yo tengo 85. Para. Yo tengo 85, pero ella tiene 98 picando para 100. Wow. Y eso. Hay una Pensaste diferencia. que era al revés. Hay una diferencia importante. Pensaste que era al revés. Si lo ama, siéntase usted privilegiado y olvídase de la edad. Bueno, pero es que es la primera vez que eso pasa. bueno, sí que estoy conociendo a alguien tan mayor, o sea, tan mayor, mucho más mayor que yo. Ella inclusive tiene 3 planes médicos. Okay. Pero está esclachadita. ¿o se Ella ve bien? tiene, bueno, se ve bastante. Ajá. Pero hay cosas que me preocupan. Ah. Y ¿Cómo eso es lo que yo quiero que hablar con las personas. Hay cosas que me preocupan porque somos tan diferentes en poco tiempo que llevamos compartiendo. Ajá. Somos tan diferentes. A ver. Somos tan diferentes que eso me preocupa. Y hay gente que eso no es ni un issue. Ajá. Hay gente que son tan diferentes que no es ni un issue, pero para mí me preocupa a la edad que tengo. Porque si abro mi corazón. Mencióname un ejemplo. ¿En qué son Por tan ejemplo, diferentes? a ella le gustan los tatuajes. A ella le ¿Cómo gustan va los... a ser? Sí, quiere hacerse un tatuaje. Espérate, ¿qué edad tiene ella? 98. 98, ok. Ella quiere hacerse un Pero a tatuaje. esa edad uno se puede hacer un tatuaje. Ella quiere Sí. ella quiere hacerse una mariposa. Mira, y subiendo la escalera, ¿ustedes vieron la mariposa que hay? No la vi. ¿Cómo no. así de Bien grande. Bien grande, Como no la así vi. de grande. No la vi. Es que estoy como tan enamorado que mi cuenta me... Sí. Ella quiere hacerse una mariposa y yo estoy preocupado porque cuando el tatuador termine ese dibujo, se va a ver como una mariposa. Ah. Pero cuando ella se para de la camilla esta, Ah, ¿qué va a quedar? va a aparecer un murciélago con gripe porcina. Murciélago. ¿Qué? Murciélago con gripe porcina. Sí, Pero wow. mira, Moraima, dime tú. Ajá. Eso es una cosa que me preocupa porque a mí no me gustan los tatuajes. Yo no me lo haría. Usted no lo haría, jamás. Yo respeto a las personas que tienen sus tatuajes. Yo no me lo haría porque eso es lo que yo pienso a la edad que yo tengo. Pero ella con 98 años. Pero está bien, yo lo dejé pasar, Fernán. ¿Lo dejaste pasar? Lo Ok. dejó pasar. No, espérate un momento. Que eso, pues yo digo, pues está bien, es una fallita. una diferencia dentro de la relación, una diferencia. Sí. Podemos bregar. Podemos bregar. Ok. Pero, por ejemplo, no le gusta la playa. Ah, no. A mí sí me gusta Hasta la ahí playa. llegamos, hasta ahí A mí llegamos. sí me gusta la playa. Eso es otra diferencia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Por ejemplo, otra cosa más. No le gustan las alcapurrias, ¿ves? Oh. Y son problemas. cosas que yo digo, espérate un momento. Si un día vamos a salir a comer, Ajá. entonces tenemos que pedir cosas distintas. Por ejemplo, si yo voy para un kiosco, ella se va para otro sitio a comer y yo me tengo que quedar acá solo. Y son cosas que yo digo, pues como que esa diferencia. Empieza a evaluar la dinámica, cómo Pero eso sería. es por salud. Sí. Exactamente, es como que yo digo, ¿dónde vamos a terminar si ya somos una relación formal? Ajá. ¿Ves? Ella de momento llega y con muchos tatuajes, muchas cosas, y yo tan diferente a ella. Ella se pone, ¿cómo se dice? ¿Qué? Pantalones más cortos. Ok. Sí. Usa pantalones cortos. Más cortos y garraditos abajo, así, a veces maones rotos y todo. Sí. Roto, sí. Sí, ella Ni está yo como, me atrevo a ponerme una ella cosa está como como esa. bien moderna. O sea, tiene 98, pero ella es Sí, con ella actitud es- millennial. Es picúa. Es pigüita, Sí, ok. entonces pues, hay cosas que yo digo, espérate un momento. Ajá. Entonces yo como varón, pues yo tengo mis límites, tú sabes. Sí. Mis límites. Y hay cosas que... Entonces yo me pongo a preguntar, que esto es lo que yo quiero que la gente me diga. Ajá. Porque hay gente que piensa que polos opuestos se atraen. Sí. Entonces hay relaciones que funcionan porque él y ella son bien diferentes, que por eso es que funciona. Ok. ¿Y usted entiende que no? Bueno, yo tengo mi preocupación. Yo nunca he estado en una relación que ella sea tan diferente a mí. Ok. ¿Ves lo que te digo? Sí. Y eso es lo que yo quiero que la gente me explique o me diga.
que me diga, mira, mi esposo y yo, por ejemplo, si es una dama, Ajá. somos bien distintos, pero nos amamos y nos llevamos bien. Eso es lo que yo quiero saber, para ver si yo puedo entrar en esa relación. Ajá, ajá. O debo encontrar a una dama que sea bien parecida a mí, a mis gustos, a las cosas que cotidianas. Por ejemplo, a mí me gusta levantarme a las 4 de la mañana. Sí. Ella se levanta a las 11, como si fuera una adolescente. Un adolescente, qué terrible. Sí. Entonces Sí, mi sí. pregunta es, para la audiencia, Ajá. ¿me debo preocupar por tantas diferencias que tenemos o no? ¿O será mejor que sean esas diferencias ahí? Sí, Exactamente. ok. Buen planteamiento. Vamos a ver esto a modo de consejo a don Seferino, que esta mañana sí. abre su corazón, que está enternecido. Pero una bebé, ¿sabe? Una nena. Una bebé, ¿Verdad? una chulería. Wow. 2 dientitos nada más tiene, 2 Y dientitos. se está enamorando, ¿Yo? Pero ¿verdad? es que el amor lo puede todo. Bueno, ¿Tú crees, Moraima? Claro. Una cosita tan sencilla como que a usted no le gusta la alcapurria y a ella sí. Bueno, pero es que y si tú vas con tu pareja Ajá. a comer Ajá. y tú de momento dices, ay, yo quiero pasta, me antojo de pasta, quiero pasta. Y él no. Entonces se va para otro lado a comer para allá. Lejos de ti. Y así No. al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. no funciona. Y después, no, que queremos de vacaciones, pero yo quiero crucero. No es que a mí no me gustan los cruceros. Y empiezan esa dinámica. Entonces, esa diferencia. ¿A dónde vamos a llegar? Dime tú, ¿a dónde vamos a llegar? Es verdad. Pero en el crucero hay de todo. ¿A dónde vamos a llegar? No sé. Se tienen que poner de acuerdo, así es que... Eso es lo que yo me preocupa. Vamos a la gente, vamos a la Está gente. el cuadro Vamos. lleno porque la gente quiere darte un consejo, don Yo quiero Seferino, esta escuchar a la mañana. gente. 787-993-9700. Adelante con don Seferino. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, Seferino, te ves bien. Te ves bien. Gracias. Oye, te ves de 60 pero cansado. De 60 pero cansado. Oye, siempre es bueno la diversidad y las diferencias. Lo importante es que uno ceda y la otra parte también ceda. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta el pulpo. Ajá. Pues cuando pedimos, pues ella pide su chillo frito que a ella le gusta y yo pido mi pulpo. Ah, pero están en el mismo ¿Sabes? sitio. Y compartimos, es cuestión de buscarle la vuelta, Pero están en el mismo sitio. seguro. Pues, pero Buscamos- imagínate cuando en la los diferencia es restaurantes siempre tanta. hay de todo, ¿sabes? Hay pechuga, hay carne frita, hay churrasco, hay de todo. Y pues hay que buscar opciones, no hay que cambiar de kiosco. Si a ella no le gusta la capurria, porque se come un pionono. Ahí está. Eso es una buena idea, buscar un restaurante que tenga varias alternativas. Hoy día hay carne, Pero, pescado, ok, pasta. Ok, Moraima, ok. Ajá. A mí me gustan las alcapurrias. ella le gusta la comida más light, más saludable. Ajá. Ella no come carne O roja. sea que no tan solo no se las va a comer contigo, sino que tampoco te las va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi issue de que ella va a Claro. terminar haciéndome a mí caer en eso también. Oh, wow. ¿Ves? Qué lío. A la larga, cuando me vea comiendo una alcapurria, me va a hacer así. Te las va a prohibir. No Ese- solamente eso, sino que va a decir, te vas a morir. Entonces, eso va a ser Sí. a la larga eso va a ser un problema, dime tú. Sí. Pero me gusta. Y sería terrible que don Seferino de 80 y ¿cuántos años? 85. De 85 entierra a su esposa de 98. ¿Ves? Le digo al revés, que ella de 98 ella lo entierre a don entierre. Seferino de 85. No, eso es inaceptable. Claro, sería Vamos a la como- gente, vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Adelante, Vamos. buen día, buen día. Buen día, Seferino. No, sáfese de eso, siga orando por otra persona más compatible con usted, porque eso es como que ella lo quiere dominar y usted no se puede dejar. ¿Lo ve? Usted es usted y yo le Ah. recomiendo que no. Siga orando. Pues, gracias. Ven, porque es que a veces las diferencias tú dices, pero es que no nos parecemos tan. Mira, el estilo de música. A mí me gusta la música de trío. Ajá, ok, muy bien. A mí me gusta la música de trío. ¿Y a ella? le gusta la Ok. música urbana. Wow, wow. ¿Le gusta la música urbana? ¿El reggaetón y eso? Sí. Ok. Imagínate, Ah. imagínate que vayamos en el carro. En el carro de ella, porque yo no tengo carro. En el carro de ella. Y de momento en el radio ella pone. Y yo me siento incómodo. A mí no me gusta la música ¿Qué urbana. carro tiene la dama? Ella tiene un corollita. Un Corollita. Un corollita. ¿Tumbao o lo tiene normal? O es un dato que también No me he fijado bien. tiene que fijarse. Tengo que fijarme. Sí. Pero un corollita que se ve nuevo. ¿Sí? ¿De Se ve, verdad? Se ve. Y es viejito. De veras. Pero lo tiene, cambio aceite y filtro el día y todo, pero una cosa bien tremenda. Ok. Si lo ves. ¿Estándar o es? ¿Ah?
¿Es estándar o es automático? Ella es estándar. Y es estándar. Y es estándar, y ¿ves? sin power steering. Sin No power es steering. fácil. A los 28 años, papá. Wow. Sí, sí, Pavo el mollero. Hay cosas que me gustan, pero hay otras que me preocupan. Sí. Vamos adelante. Buen día. Buen día, primera vez que llamo, bendiciones. Bendiciones. Ah, qué bueno. Amén. Bienvenida. Sí, en cuanto a la comida, Ajá. yo como bien saludable, yo no como carnes rojas, yo no como pan, nada de harina. Ajá. Sin embargo, mi compañero come todo, de todo. ¿Y cómo hacen? Y ¿Cómo yo- hacen? ¿Cómo hacen Pues ustedes? yo le preparo su comida todos los días y la mía pues es diferente, es más saludable. O sea que tú cocinas el doble. Doble desayuno, doble almuerzo, doble cena. Pero ve acá, no te da, por ejemplo, tú haces una carnecita guisada y ese olor ahí dándote de frente, tú misma la estás haciendo, no te da Ella le mete el dedo, un ella le charrascazo. mete el dedo, le chupa el dedo. Claro. Y la pruebo. Ah, ok. Y no- y no te deja. Entonces, con él son unos condimentos y mis condimentos son saludables. Ah, ok. Mira eso. Y a la larga, ¿tú piensas seguir así o tú pretendes que él se convierta también a comida saludable? Pues intenté, pero No hay manera. no ¿Y funcionó. eso ha sido un issue entre ustedes o te sientes feliz? Me siento bien feliz. Yo lo complazco y él me complace. Si vamos a un restaurante, él trata de buscar donde haya comida, carne blanca, ensaladas, cosas que yo sí pues puedo alimentarme. Mira eso. Ok. Qué ¿Ves? bueno. Muy bien. Lo que muy yo bien. puedo pensar que es un issue, que es algo que me preocupa, puede ser algo chévere. Para Una mí dinámica es posible. Para mí sí es posible. Sí. Claro. Usted, ¿tú le ves, amor, a posibilidad a este amor? Le veo posibilidad porque usted ha estado tanto tiempo solo. Sí. Ella también. Sí. Mano, aprovecha el tren porque se te va. No va a venir otra. como ella. Una pregunta. No va a venir otra como Aunque es ella. un tren corto que va de viaje. El viaje no va a ser muy, ¿verdad? Pero En una de las paradas. Este tren va de San Patricio a sí. Y no es un tren eléctrico, de Sagrado al Coliseo. no es eléctrico, debe ser de carbón. Exactamente. Vamos adelante, vamos De los adelante. viejitos, de los viejitos. Adelante, buen día. Dios bendiga, saludos mi gente. Buenos Amén, días. Aquí con amén. ustedes. Qué bueno. Gracias. Carlos de Río Piedra. Mira, pues tú sabes que lo mío es recientemente, mi esposa es bien tranquila cuando vamos a los sitios, además cuando vamos a sitios estos de naturaleza. Sí. Y precisamente el sábado estuvimos allí en la finca de Jape y yo sé que te mandé saludos de parte de mi chaval, que pena. Ah, mira, qué chévere, seguro. Sí, saludos, bien. brother. Pues mira, pues fuimos allí y a mí me gusta el escrambear y montarme en jeep y esas cosas, y ella no quiere montarse en la cosita, ¿cómo se llama? En el zángano, sí. En el zángano. Y digo, bueno, pues vamos, pero ella quería estar tranquila en la parte de allá donde están las mesitas y qué sé Ya. yo qué. Ya. Y bueno, yo me quedo un rato aquí, pero tenemos que primero montarnos allá. Entonces, como que estaba indecisa, entonces, como la nena, pues le dijo, pues dale, vamos. Y entonces, pues, por fin, pues se montó. Y de verdad que yo creo que ella se lo disfrutó más que yo. Mira, pues, Mira eso. ¿Viste? De verdad que sí. Es Muy poquito a muy poco. bueno. Te bendiga mucho. Es poquito a poco. o Pero, sea, que quiere decir que es probable que en algún momento usted disfrute no comer alcapurria. pues, ese es el mensaje. Eso no lo veo posible. ¿No? No lo veo posible porque eso está en mi ADN ya. Pero es por su bien. Usted sabe la grasa que tiene una alcapurria. Las calorías que tiene una Tú alcapurria. dices eso y me da hambre. Tú estás hablando de eso y en vez de alejarme, Es verdad. me dan ganas de salir corriendo de aquí. Yo siento lo mismo Para así. piñones. Ahora mismo, ahora y salir corriendo de aquí. Es verdad, O es sea, verdad. de nada me sirve. No te sirve de nada, Moraima. No. Pero ve Wow. las diferencias. Es preocupante. Porque mira, si tú vas, por ejemplo, tú vas con tu pareja y dices, mira, vámonos para estos parques temáticos Ajá. que tienen montañas rusas y tienen todo ese tipo de cosas. Pero a ti te gusta montarte a las montañas rusas. Ajá. Pero a tu pareja no le gusta. Ah. Nada de eso no le gusta. Es que no le gusta, me da miedo, me mareo. Entonces tú vas a un parque de eso, pagas por los dos, quieres disfrutar y tú solo disfrutas, ella no disfruta. Entonces tú dices, ¿es un problema o es algo lindo entre parejas? Es lo que me refiero, ¿eh? Sí. ¿Termina siendo algo bonito o no? Pero, don Severino, dele para adelante. Mira el zángano ese que llamó. No, Que él no dijo que era un zángano. no, así no. se llama el camión de Fernan. ¡Ah! No. Entendí que él dijo que la esposa le dijo, móntate zángano. Ah, Digo, ¿verdad? Disculpa. sí, El exacto. zángano que Sí, llamó, sí, que me disculpe. Es que no digo nombre tampoco, ¿cómo lo voy a recordar? Exacto. Vamos a la gente, olvídate de eso. Vamos a la gente. una más por acá. Adelante, buen día.
Sí, muy buenos días. Un saludo a todos en el estudio y a don Seferino. Bueno, Escuchando ese desahogo de don Seferino y esa preocupación, me he calado hondo en mi corazón. ¿Ve? Y he decidido, ¿verdad? Pues, llamar. Y le voy a dar un consejo muy simple, don Seferino. ajá. A la nena de 98 años, esperamos Dios que le salga el tercer diente. Esa es la señal que usted va a poner al Señor. Oh, El tercer día. Wow. Sí, porque Wow. tiene dos. Entonces, usted se tiene que sacrificar un poquito más, porque esa nena lo que le queda básicamente es un recorte, un maquillaje. Y entonces, pues como tiene chavo, pues ya usted sabe. Así que mi consejo es sacrifíquese y que ponga todo a nombre Qué mal. suyo y no hay problema, tírese, no hay problema. Oye, él tiene un Qué punto. mal, Tiene qué un punto, mal. tiene un punto, pero A ella lo que le queda materialista. es un maquillaje, dice. Tiene un él. punto materialista. Pero ¿cómo va a ser? Sí, no. ¿Tú sabes cuál es otra cosa que me preocupa? Ah, Otra cosa diferencia que me preocupa, Juan, ah. Moraima, Fernán. A ver. Ella es popular. Oh, wow. Anda, Para. anda. Y yo estoy con Proyecto Dignidad. Ah, ahí, ahora pues. Dime tú, Moraima, ¿podemos convivir así? ¿Podemos convivir? Tú eres popular, Moraima. Oye, el silencio de Moraima me Mira, asustó. Me déjame asusta. aclarar algo. Ok. Ayer yo subí una foto. Ah. Yo subí una foto anunciando el segmento de hoy. Estaba vestida de roja, con labios rojos, y alguien me escribió, tanto rojo me preocupa. O sea, déjame aclarar algo. La ropa y los colores que uno se ponga no tiene nada que ver. Hoy estoy de azul, mira. Ok. Eso no tiene nada que ver. Moraima, pero que ella pertenezca afiliada a un partido que no es el mismo que el mío. ¿Eso puede traer un roce en una relación? Se supone que no, porque si son dos personas maduras, pero trate de persuadirla, adiós ella, que lo trata de persuadir. ¿Cómo es? Me turbé. ¡Ve! No, para. ¡Ve, Moraima quiere que yo ve! Para. ¿Cuál de los cuales? Mira, llévate esto, que Vámonos, esto vámonos. está entrando en aguas ¿Cuál profundas. de los cuales? ¿Cuál de Nos los vemos dos? el próximo lunes a las 6:30 de la mañana por aquí por Nueva Vida Oh, my 97.7 FM. Oh, Me my consiguen en las God. redes sociales de Gaby Alicea en Facebook, Instagram y en YouTube. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Déjalo ahí. Si ella pertenece a otro partido Tú eres dignidad. y yo, Pues, atráigalo a ella, atráigala. bueno, hablamos, Ferel. Don Seferino, señoras y señores. Está enamorado.